abre el camino hacia una solución justa y adecuada de este asunto espinoso. Francisco Camaño de Ño queda desde este momento separado de las filas de las Fuerzas Armadas. El 16 de mayo de 1968 se celebraron las elecciones municipales en todo el país, con la abstención de los partidos de oposición, con excepción del Partido Revolucionario Social Cristiano y algunos grupos municipales independientes. Ante el retiro de las elecciones del PRD, principal partido de oposición, el Partido Reformista gana las elecciones y pasa a controlar los principales ayuntamientos del país, incluyendo al de Santo Domingo, hasta ese momento en poder del PRD. El síndico PRDista Ramón Báez Acosta entregó el ayuntamiento del Distrito Nacional al nuevo síndico reformista Guarionex Lluveres Montaz, mientras en Santiago el síndico Luis Espaillá Pineda le entregó la sindicatura al nuevo incumbente, el doctor Miguel Ángel Luna Morales. Resulta ingenuo y ridículo que sin esperar los resultados definitivos se adelanten los voceros del Partido Blanco a decir que el verdadero ganador de estas elecciones ha sido el PRDismo. Si el cacareado abstencionismo hubiera triunfado donde primero debieron verse. El balaguerismo no ha sido más que una sucia contabilidad de la mentira. Del 19 al 21 de noviembre de 1968 se celebró el primer Festival Nacional de la Canción Popular Dominicana en el auditorio del Conservatorio Nacional de Música, con la participación de destacados compositores dominicanos y los más populares intérpretes del momento. Entre los artistas participantes se encontraban Julio César de Filló, Luchi Vicioso, Aníbal de Peña, Angelita Carrasco, Niní Cáfaro, Rina Ramírez, Jerónimo Pellerano, Canela del Trópico, José Lacay y Alexandra Johnson, entre otros. El jueves 21, el jurado emitió su veredicto. El primer lugar correspondió a una canción del compositor Rafael Solano, interpretada por Niní Cáfaro y titulada Por Amor. Canción número 30, Por Amor, canción rock, intérprete Niní Cáfaro. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Por amor hay quien haya querido regalar una estrella. Por amor ha existido en el mundo siempre tanta belleza y el color de la naturaleza se pintó por amor. Por amor soy de ti y seré toda la vida mientras viva. Por amor soy de ti, por amor, por amor, por amor. Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. Durante los primeros meses de 1969, la Universidad Autónoma de Santo Domingo arrecia su campaña para que el gobierno le aumente el presupuesto a 500,000 pesos mensuales, alegando que los ingresos que recibía la academia no eran suficientes para seguir funcionando. En un comunicado publicado el año anterior, el Consejo Universitario expuso la situación de la UAS. Nadie, por más ignorante que fuere, puede pensar que con los requerimientos actuales de nuestro país y con el nivel de desarrollo de la educación, la técnica y la cultura modernas, una universidad, como lo es la Autónoma de Santo Domingo, con una población de 7.330 estudiantes, 540 empleados,
484 profesores y con 38 carreras universitarias, pueda sostenerse con 300,000 pesos mensuales. La lucha por el medio millón, como la bautizaron los grupos estudiantiles, desata una ola de movilizaciones y protestas contra el gobierno de Balaguer en los alrededores del campus universitario y en los principales barrios de Santo Domingo y Santiago. Las contradicciones existentes entre el presidente Balaguer y el vicepresidente Francisco Augusto Lora, motivadas por los aprestos reeleccionistas del presidente, estallaron el 27 de junio de 1969, cuando el presidente Balaguer, durante un acto político de su partido en el Palacio Nacional, decidió asumir el control absoluto del Partido Reformista, desplazando a Lora de la presidencia del partido. Puedo desde ahora avanzar a nuestros copartidarios que desde este mismo momento he resuelto asumir la presidencia factiva del partido y que en consecuencia desde ahora en adelante nada podrá hacerse a nivel nacional sin que la medida o la orden que se dicte vaya refrendada con mi firma. Días después, Lora le respondió a Balaguer mediante un discurso que pronunció a través de una cadena de radio y televisión, durante el cual hizo un llamado al pueblo dominicano para que se oponga a la reelección de Balaguer y anunció su intención de ser candidato presidencial del Partido Reformista para las elecciones de 1970. En otra parte de su alocución, Lora acusó a Balaguer de haber traicionado los ideales del Partido Reformista, afirmando que la decisión del presidente de extender su mandato, cueste lo que cueste, le costará a este pueblo sangre y lágrimas a raudales. La respuesta de Balaguer no se hizo esperar. Le quitó a Lora los recursos económicos provenientes del gobierno que éste administraba y a sus principales seguidores los canceló de sus puestos en el gobierno. Simultáneamente, al interior del Partido Reformista, Balaguer auspició una serie de juicios disciplinarios contra los seguidores de Lora, muchos de los cuales fueron expulsados y otros renunciaron ante la presión desatada contra ellos. Tiempo después, Balaguer modificó los estatutos del partido para que se le otorgara a él la facultad de escoger los candidatos a síndicos, senadores y diputados, convirtiendo con esta medida al Partido Reformista en un feudo personal bajo su absoluto control y estimulando un proceso desmedido de culto a su personalidad. Los exmiembros del Partido Reformista fundaron el Movimiento de Integración Democrática MIDA y presentaron la candidatura del licenciado Francisco Augusto Lora para la presidencia de la República en las elecciones de mayo de 1970. Entre los dirigentes reformistas que pasaron a integrar el MIDA junto al vicepresidente Lora se encontraban Guarionés Lluveres Montaz, síndico de la capital, Miguel Ángel Luna Morales, síndico de Santiago, y Raúl González, exsecretario general del Partido Reformista. También Alfredo Mota Ruiz, Rafael Vidal Martínez y Manuel Guaroa Liranzo, entre otros.
Las revelaciones de los documentos incautados a Fernando de la Rosa en Maiquetía coinciden sorprendentemente con los que la Policía Nacional descubrió en el equipaje de Henry Segarra Santos, miembro del Movimiento Popular Dominicano. A principios de agosto, la señora Gladys Gutiérrez, esposa de Henry Segarra Santos, dirigente del Movimiento Popular Dominicano MPD, denuncia la desaparición de su esposo. Según la denuncia, Henry Segarra fue apresado el 25 de julio en Dajabón por una patrulla del ejército comandada por el coronel José Demetrio Almonte Mayer. El MPD y los familiares de Henry Segarra desplegaron una amplia campaña de búsqueda y de opinión pública tratando de localizarlo, pero sus esfuerzos resultaron inútiles. A Henry Segarra lo desaparecieron y nunca más se supo de él. Para mediados de agosto de 1969, la Unión Nacional de Choferes Sindicalizados Independientes, UNACHOSIN, el más importante sindicato de los choferes del transporte público, convocó a una huelga nacional de transporte en reclamo de una serie de reivindicaciones económicas y sociales. El llamado a huelga contaba con el apoyo de más de 12 sindicatos obreros afiliados a la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS, así como con el respaldo de los diferentes partidos de oposición. Ante el anuncio de huelga, Balaguer reaccionó violentamente. Agentes policiales ocuparon el local de UNACHOSIN, apresando a más de 25 miembros del gremio y destruyendo parte de su mobiliario. Dictó el decreto número 4044, declarando el estado de emergencia mientras durara la huelga, y dispuso el cierre de las emisoras de radio que emitieran informaciones a favor de la huelga. La huelga de UNACHOSIN, pues, no es una huelga laboral, sino política, y además subversiva. Frente a ella, el gobierno actuará con toda la energía necesaria y no omitirá ninguna providencia para aplastarla. Tened la seguridad de ello, pero a nosotros no nos cogerán asando batatas. El 27 de agosto se inició la huelga nacional del transporte por un periodo de 72 horas, convocada por UNACHOSIN. Como consecuencia de la represión oficial, así como de los disturbios callejeros, 7 personas perdieron la vida y cientos fueron a parar a la cárcel. El 27 de octubre, agentes policiales disparan contra los estudiantes del Liceo Secundario Eugenio María de Hostos, matando de un disparo en la cabeza al profesor Eladio Peña de la Rosa e hiriendo a varios estudiantes. Gran conmoción causó en la sociedad dominicana la muerte del profesor, sobre todo la imagen de su cadáver tirado en el pavimento en medio de un charco de sangre, junto a su hijo Ariosto, quien lloraba impotente ante el asesinato de su padre. La muerte del profesor Eladio Peña de la Rosa provoca una ola de protestas contra el gobierno balaguerista y sus agentes represivos, expresada mediante movilizaciones estudiantiles y comunicados de protestas de organizaciones profesionales. En noviembre de 1969, un grupo de mujeres anunció la formación del Comité de Madres, Esposas y Familiares de los Muertos y Desaparecidos, con un amplio espacio pagado en el periódico El Nacional, titulado Por la defensa de nuestros derechos, contra la liquidación de nuestras precarias libertades, manifiesto del Comité de Madres y Esposas. Luego de una serie de reflexiones sobre las promesas incumplidas del presidente Balaguer, dieron a conocer un listado de muertos y desaparecidos en 3 años de terror. Según sus cálculos, en los primeros 3 años del gobierno de Balaguer, 366 personas fueron muertas y o desaparecidas por causas políticas.
primer lugar, usted ha interpretado mi pregunta como una acusación. Yo no he dicho que el gobierno haya sido responsable de ese crimen. Acusación. Ante la situación de terror, represión y ante la campaña reeleccionista de Balaguer y sus fuerzas incontrolables, la Sexta Convención Nacional del Partido Revolucionario Dominicano decidió no participar en las elecciones, calificándolas como la farsa electoral de mayo. La convención del PRD, celebrada el 28 de febrero en el Teatro Agua y Luz del Centro de los Héroes, aprobó como línea política del partido la tesis de la dictadura con respaldo popular y acordó movilizar a nivel nacional a las masas obreras, campesinas y estudiantiles por sus reivindicaciones inmediatas. La censurable práctica del presidente Balaguer de usar los recursos estatales y convertir los actos oficiales en actos promocionales de su persona y de sus aspiraciones continuistas se hizo más evidente para mediados de 1969 y principios de 1970. El país, de todos modos, tendrá en 1970 plena libertad para escoger su destino. Permítaseme sí que insista acerca del hecho de que la reelección nos inspira a todos repugnancia, sobre todo a mí mismo. El 25 de febrero de 1970, la Convención Nacional del Partido Reformista proclamó a unanimidad al doctor Joaquín Balaguer como su candidato presidencial, oficializando una candidatura que de hecho ya estaba en marcha. Me gusta ver al Balaguer sonriente, recorriendo el campo y la ciudad, rodeado del cariño de la gente, que le aclama y le sigue a donde va. Me gusta ver al Balaguer sincero, dar su mano en gesto de amistad, al noble campesino y al obrero, que le piden que vuelva una vez más. Balaguer ganará, y tú lo verás. Balaguer ganará, y tú lo verás. En la mañana del martes 24 de marzo fue secuestrado el agregado aéreo de la Embajada de los Estados Unidos en el país, teniente coronel Donald Joseph Crowley, en los alrededores del Hotel El Embajador. Un comando unificado antirreeleccionista de militares y civiles se atribuyó la acción mediante un comunicado publicado en la prensa en el cual afirmaron: "Esta es una acción revolucionaria que está ligada a la lucha general del pueblo para derrocar la dictadura terrorista de Balaguer". Los secuestradores exigieron del gobierno la puesta en libertad de 21 presos políticos, poniéndole como plazo para liberarlos hasta el día siguiente a las 10 de la mañana. Del gobierno no cumplir con sus exigencias, el comando anunció que el secuestrado sería ajusticiado. En la lista de presos políticos, cuya liberación exigían los secuestradores, se encontraban Maximiliano Gómez el Moreno, Efraín Sánchez Soriano, José Ignacio Marte Polanco, Manolo Plata, Juan Pablo Gómez, Marcos Antonio Santana, Clodomiro Gotró y Winston Franklin Vargas Valdés, Platón, entre otros. Ante las presiones del gobierno estadounidense, el gobierno de Balaguer se vio obligado a negociar con los secuestradores, a través de una comisión mediadora integrada por Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito, arzobispo coadjutor de Santo Domingo, doctor Rafael Caseacta, rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y el doctor Bienvenido Mejía y Mejía, presidente del Colegio de Abogados. Luego de momentos de tensión y prórroga de plazos, los secuestradores aceptaron la propuesta del gobierno de liberar a los presos políticos solicitados con la condición de que salieran del país. El jueves 26 de marzo de 1970, el gobierno entregó los presos a los miembros de la comisión mediadora en la Embajada de México.
Horas más tarde, salieron en autobús hacia el aeropuerto Las Américas, donde abordaron un avión con destino a la Ciudad de México, en compañía de Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito. Cuando los presos llegaron a México, el coronel Crowley fue liberado en la Embajada de México. Horas después, ofreció una conferencia de prensa junto a su esposa, donde dio informaciones sobre su cautiverio y sobre el buen trato recibido durante el mismo. Miles de personas se dieron cita en el Aeropuerto Internacional Las Américas para recibir al profesor Juan Bosch, expresidente de la República, quien regresó al país el 16 de abril de 1970, luego de 3 años de ausencia. Una larga caravana de cientos de vehículos y numerosas personas a lo largo de la Avenida de las Américas le dieron una cálida bienvenida al líder del Partido Revolucionario Dominicano. 4 personas murieron y 6 resultaron con heridas de bala cuando miembros de la policía dispararon contra simpatizantes del PRD que participaban en el recibimiento al profesor Juan Bosch en Santo Domingo. Cuando se sigue la política de aliarse a los enemigos, se sigue también la práctica de los enemigos. En vista del clima de violencia y represión generalizada, así como el evidente uso de los recursos del Estado en la campaña reeleccionista, 4 de los principales partidos de oposición condicionaron su participación en las elecciones presidenciales de mayo de 1970 a que el presidente Balaguer se comprometiera a cumplir una serie de condiciones. En principio, Balaguer se resistió a las presiones de la oposición, pero luego aceptó firmar un pacto con los partidos opositores, mediante el cual tanto él como el vicepresidente Lora tomaban una licencia en sus puestos de vicepresidente y presidente de la República hasta que concluyera el proceso electoral. Mediante este acuerdo de 9 puntos, el licenciado Manuel Ramón Ruiz Tejada, presidente de la Suprema Corte de Justicia, pasó a ocupar el puesto de presidente provisional de la República. El acuerdo también establecía, entre otros puntos, el compromiso de Balaguer de no usar los recursos del Estado en beneficio de su campaña y la declaración de neutralidad absoluta de la administración pública, incluyendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 4 días después de haber firmado el acuerdo, el doctor García Godoy falleció repentinamente, víctima de un ataque al corazón. Una multitud de ciudadanos de diferentes banderías políticas acompañó su cadáver hasta su última morada, en el Cementerio Nacional de la Avenida Máximo Gómez. Con la abstención del Partido Revolucionario Dominicano, la Unión Cívica Nacional, la Alianza Social Demócrata y todos los grupos de izquierda, se celebraron las elecciones nacionales el 16 de mayo de 1970 para elegir el presidente y vicepresidente de la República, senadores, diputados, síndicos y regidores. Para optar por la presidencia de la República se presentaron el general Elías Wessing y Wessing por el Partido Quisqueyano Demócrata PQD, licenciado Francisco Augusto Lora por el Movimiento de Integración Democrática MIDA, el doctor Alfonso Moreno Martínez por el Partido Revolucionario Social Cristiano PRSC, doctor Jaime Manuel Fernández por el Movimiento de Conciliación Nacional MCN y el doctor Joaquín Balaguer por el Partido Reformista y el Movimiento Nacional de la Juventud. Los datos oficiales de las elecciones generales proporcionados por la Junta Central Electoral fueron los siguientes: Jaime Manuel Fernández, Movimiento de Conciliación Nacional, 45.801 votos. Alfonso Moreno Martínez, PRSC, 63.697 votos. Elías Wessing y Wessing, PQD, 168.751 votos. Francisco Augusto Lora, MIDA, 252.760 votos. Joaquín Balaguer, Partido Reformista, Movimiento Nacional de la Juventud, 707.136 votos.
Días después de celebradas las votaciones, el PQD denunció como fraudulento el proceso electoral y pidió a la Junta Central Electoral la anulación de los resultados de las elecciones. Por su parte, el MIDA impugnó los resultados electorales en varios municipios, principalmente en el Distrito Nacional. Al confirmarse la noticia de que Balaguer permanecería 4 años más en el poder, decenas de personas corrieron a asilarse en las embajadas de México, Brasil y Bolivia, alegando persecución política y temor por sus vidas. Solo en la Embajada de México se asilaron más de 60 antirreeleccionistas, mientras otros 34 opositores al régimen de Balaguer buscaban refugio en otras legaciones diplomáticas. A principios de junio, la jefatura de la Policía Nacional anunció haber descubierto a los autores del secuestro del coronel norteamericano Donald Crowley y el apresamiento de 6 de los implicados en el secuestro. El general Rafael Guillermo Guzmán Acosta, jefe de la policía, mostró a los periodistas armas y documentos incautados en un allanamiento realizado en la vivienda donde los secuestradores mantuvieron escondido al coronel Crowley. Entre los responsables del secuestro, la policía señaló a un grupo de dirigentes de izquierda encabezados por Otto Morales, Amin Abel Hasbún, Miguel Ángel Muñiz Arias, Héctor Antonio Ortiz Jaques y Rafael Luna Cabrera, entre otros. Con 8 balazos le quitaron la vida a Otto Morales. Los agentes policiales que lo apresaron la tarde del 16 de julio en la avenida José Contreras, próximo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Otto Morales, secretario general del Movimiento Popular Dominicano, se entregó a los agentes cuando, ante el asombro de los presentes, le dispararon sin contemplaciones. El 16 de agosto de 1970, el doctor Joaquín Balaguer, con 64 años de edad, tomó juramento para el periodo 1970-1974 durante una ceremonia en el Salón de la Asamblea Nacional, la cual contó con la presencia de Luis A. Ferré, gobernador de Puerto Rico, como invitado especial. Joaquín Antonio Balaguer Ricardo nació el 1 de septiembre de 1906 en Navarrete, una aldea ubicada a 22 kilómetros de la ciudad de Santiago. Hijo de los señores don Joaquín Balaguer Lespier, comerciante de ascendencia catalana, nacido en Puerto Rico, y doña Carmen Celia Ricardo, de nacionalidad dominicana. Impuesta a sangre y fuego, la dictadura de Trujillo, Balaguer se inscribió desde el inicio en el círculo de los colaboradores cercanos del dictador. De 1930 a 1961 siempre ocupó un puesto en la administración pública, abogado del Estado, diplomático, secretario de Estado, vicepresidente y finalmente presidente títere de Trujillo. Para 1970 tenía publicado 24 libros, 7 de los cuales son de elogio y defensa de la era de Trujillo, los restantes de versos y de ensayos históricos y literarios. En el prólogo de uno de sus libros de versos hizo una inusual confesión de sus sentimientos. Abro este paréntesis para llenarlo de odio y de gratitud. Odio a los que en plazas y corrillos me combatieron acerbadamente. Odio a los poetas afeminados que envidian la virilidad de mi arte. Tengo el orgullo de ser, en nuestro medio árido, como una planta rara que solo necesita para vivir de la savia de su arte y del aire que respira en la atmósfera de sus sueños. Yo aborrezco el ambiente en que me ha tocado nacer, pero aborrezco más a los intelectuales, con muy pocas excepciones, con quienes he tenido la mala suerte de codearme. Mi tebaida lírica molestará a muchos, yo gozo molestando,
y algunos borricos rebuznarán. Yo gozo oyendo rebuznar. Ahora, este 16 de agosto de 1970, cuando Joaquín Balaguer se juramentaba para un segundo periodo de gobierno, lo hacía como todo un triunfador. Personalmente él tenía sus motivos para considerarse así. Había vencido a sus adversarios internos dentro del Partido Reformista y, sin importar los medios, había derribado a sus opositores tradicionales de la lucha política dominicana. Ahora toda la estructura del poder político del Estado dominicano estaba bajo su control personal. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y una sólida influencia en los diferentes sectores del poder económico del país, además del respaldo del gobierno estadounidense, encabezado por Richard Nixon. En este histórico momento, con 64 años de edad, Joaquín Balaguer comenzaba a escribir un nuevo capítulo de la trágica aventura del poder personal. Jueves 24 de septiembre de 1970, 6:15 de la mañana. Agentes del Servicio Secreto de la Policía Nacional penetran la casa número 339 de la calle Francisco Enríquez y Carvajal, donde se encontraba el dirigente del Movimiento Popular Dominicano, Amin Abel Hasbún, junto a su esposa Mirna Santos, embarazada de 6 meses, y su hijo de 2 años de edad. Un disparo en la cabeza con una pistola calibre 45 le quitó la vida instantáneamente al ingeniero Amin Abel Hasbún, de 28 años de edad. Amin Abel Hasbún nació el 12 de octubre de 1942. Hijo de los esposos Mahoma Abel y Liliana Hasbún, era el número 2 de los 4 hijos procreados por la pareja. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio de La Salle, donde se